eso. Vale, bueno, pues venga, vamos allá, ¿vale? ¿Cómo he titulado esta charla? Pues la he titulado Socorro, socorro, tengo un hijo adolescente. ¿Y por qué la he titulado así? Bueno, ya sabéis que quiero que participéis a través del chat, ¿vale? Bueno, pues eso, entonces, ¿por qué he titulado esta charla Socorro, tengo un hijo adolescente? ¿Por qué ese socorro? ¿Qué pensáis vosotras? ¿Qué es lo que creéis? ¿Por qué he dicho esto así, no? Socorro, tengo un hijo adolescente. Que alguien me ayude. Que era la frase que faltaba ya debajo de ese título, ¿no? El subtítulo, que alguien me ayude. Vale, os leo. Es una etapa compleja, sí, efectivamente. ¿Qué más pensáis? Pues lo dejamos así, ¿no? Vale, es una etapa compleja, efectivamente. Si queréis poner algún otro comentario, me lo vais dejando. Muchas inquietudes y emociones. Vale. Entonces, por eso lo he titulado así, ¿no? Porque es una etapa realmente compleja y los padres a veces, las madres y los profes, nos tenemos que enfrentar a una situación bastante complicada. Entonces, ¿cuáles creéis que son esos retos que enfrentamos cuando estamos conviviendo con un adolescente, ya sea en casa, ya sea en el aula, ya sea en cualquier actividad con ellos? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? No se entienden ni ellos mismos, como para entender nosotros, súper difícil. Vale, sí, tenemos esa sensación de que no se entienden ni ellos mismos, ¿no? Es una época de búsqueda, que es una de las cosas que vamos a ver, ¿no? ¿Qué otros retos tenemos con ellos? ¿Qué pasa, pues, con las labores de la casa? ¿Qué pasa con los deberes? ¿Qué pasa con ir al instituto? ¿Qué pasa con los ordenadores? ¿Qué pasa con todo esto? Nos enfrentamos a retos importantes en todos estos temas, ¿vale? ¿Qué retos estáis enfrentando vosotros ahora mismo con los adolescentes con los que estáis tratando? Contadme, que os leo. Vale, la comunicación. Es más complicado comunicarse con un adolescente, quizás, ¿no? La hora de los deberes, el desafío constante a las normas, ese no pienso hacerlo, ¿no? Buscan su autonomía, tienen sus propias necesidades, cultura, ¿vale? El exceso de uso de tablets, de ordenadores, del móvil, ¿no? Porque ¿qué adolescente ahora mismo no tiene un móvil, ¿no? Es más, yo creo que si hay alguno que no lo tenga, casi que se siente excluido del mundo. Vale. Bueno, pues estos son algunos de los retos que nos podemos encontrar conviviendo con un adolescente en la forma en la que sea, ¿no? Ya sea en casa, en el aula, demás. Poner límites, me estáis diciendo también. Vale, romper ese no como respuesta que parece preparada incluso cuando propongo algo que le interesa, ¿no? Es ya como el no por en piloto automático. No. Vale, bueno. Y ahora os quiero hacer otra pregunta, ¿vale? ¿Cómo sería tu adolescente ideal? ¿Qué es lo que a ti te encantaría que ocurriese? ¿No? ¿Cómo sería tu adolescente ideal? ¿Vale? Y describiéndolo. Pensad, pues, cómo es ese adolescente que vosotros os imagináis, ¿no? Natalia dice que están siempre a la defensiva. Vale, sí, tenemos siempre esa sensación de que están siempre como de uñas, ¿no? Siempre a la defensiva, siempre diciendo que no, como decíais antes también. Vale, ¿y cómo sería ese adolescente ideal? Cuando vosotros os imagináis, ¿no? ¿Cómo sería esa vida ideal con vuestro hijo o vuestra hija adolescente o con vuestros alumnos adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que desearíais? Porque muchas veces tenemos esa imagen en la cabeza, ¿no? Bueno, ¿cómo nos gustaría esto que fuese? ¿Cuál es esa imagen que tenéis en la cabeza? Os leo. Vale, que tenga seguridad en sí misma o en sí mismo, que no se dejara disolver entre los demás y entre lo demás y demás información, opiniones, ¿vale? O sea, que no se dejase influenciar, entiendo que quieres decir, ¿no? Vale, poder llegar a acuerdos con ella. ¿Qué más? ¿Cómo os imagináis a vuestro adolescente ideal reaccionando, pues, con el uso del móvil o con el uso de las pantallas o con cómo tiene la habitación o con cómo colabora en las cosas de la casa o cómo es de responsable con sus deberes o cómo es de responsable con la hora de llegar a casa o cómo es de responsable a la hora de mantener sus opiniones?
Mi adolescente ideal sería que analizase cuántas cosas hacen y dicen antes, sí, antes de hacerlas, ¿verdad? Y antes de decirlas. Mucha seguridad y que no debería importarle tanto lo exterior. Bueno, habitualmente la imagen que nosotros tenemos en nuestra cabeza de la adolescencia es, bueno, es ya, mira, ya es mayor, ¿no? Ya es mayor y ya le he dado, bueno, pues un montón de valores, digamos que ya le he educado, ¿no? Y ahora él o ella deberían, bueno, pues de saber comportarse, de saber hacer las cosas, de saber que es importante esto o lo otro, de tener en cuenta que tiene que trabajar para hacer esto, que no le lleve la pereza, que colabore en casa porque es necesario, que tantas cosas, ¿no? Y nosotros tenemos esa idea en la cabeza, ¿vale? Ya es mayor, ¿no? Y muchas veces es posible que nos encontremos diciéndole, oye, que ya tienes una edad, ¿no? Como para que estés haciendo esto que estás haciendo, ¿vale? Entonces, los adolescentes están en ese punto en el que nosotros, por un lado, les tratamos como si ya fuesen mayores, ¿no? Como si ya fuesen adultos o casi adultos, pero por otro lado, también les tratamos como si fueran niños pequeños a veces, ¿no? Entonces, los adolescentes en realidad yo creo que son un poco este tramo de edad más incomprendido, ¿no? Yo creo que hay más comprensión con los niños pequeños y con los de primera infancia, ¿no? Incluso con los de primaria, ¿no? Pero ya cuando nos metemos en la preadolescencia y en la adolescencia, empezamos los padres y los profesores un poco a pedir, no, es que ya son mayores. Yo todavía ayer hablaba con una profesora de mi hijo, que es adolescente, tiene 15 años, y me decía, bueno, es que yo creo que ya tienen una edad para empezar a hacer esto, esto y lo otro, ¿no? O sea, de alguna forma los vemos pues como que ya tienen una edad para hacer las cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que se nos aconseja es controlarles, es casi tratarlos como niños más pequeños, aunque el control para mí no es una opción a ninguna edad, ¿no? Pero es cierto que los niños a los que se les ha educado un poco en el control, en el yo vigilo todo el rato lo que estás haciendo, lo que no haces, te castigo, te premio, vale, los que han sido educados así, que a lo mejor tenían un comportamiento, digamos, adecuado, llega la adolescencia y ya no tienen este comportamiento adecuado, tratamos de hacer las mismas cosas y esto no nos funciona, ¿no? Pero fijaros hasta qué punto la adolescencia es una etapa casi mal vista, ¿no? Siempre decimos esto, socorro, ¿no? O sea, tengo un adolescente en casa, qué época terrible, ¿no? Que la adolescencia viene, o sea, proviene del verbo adolecer, y adolecer, lo tenía por aquí apuntado, dice la RAE que es como estar enfermo, como tener un defecto, ¿vale? Quería leeros concretamente el, sí, caer enfermo, tener o padecer algún defecto. Lo he dicho bastante bien. Vale, eso es justamente lo que dice la RAE, tal cual, ¿no? Entonces, fijaros ya qué concepto o qué nombre, qué etiqueta llevan ya los adolescentes, ¿no? Algo les pasa ahí. Algo les pasa, ¿vale? Necesitan mucha comprensión y no retarles, me decís. Vale, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Porque ese adolescente ideal que tenemos en la cabeza, claro, luego lo comparamos con nuestro adolescente y sale perdiendo, ¿verdad? Evidentemente sale perdiendo. Ahora decidme, ¿cómo erais vosotros de adolescentes? ¿Erais ese ideal que esperáis de vuestro hijo o no? ¿Vale? Mientras escribís yo os cuento que yo de adolescente, yo creo que fue una época de mi vida revuelta, pero a más no poder. Yo no, es que no sabía ni quién era, ni qué quería, ni a dónde iba, no, no, o sea, y luego las exigencias del entorno y todo lo que estaba ocurriendo en el exterior, ¿no? Y yo no me posicionaba, ¿no? Y yo que siempre he sido, digamos, pues era una niña muy estudiosa, digamos que era una niña buena, vamos a decir, ¿no? Pues en la adolescencia, vamos. O sea, les grité a mis padres, yo qué sé, o sea, era como, no tenéis ni idea de lo que hacéis, no sabéis nada de la vida, ¿no? Entonces es una época muy complicada, o sea, yo no creo que haya sido esa adolescente ideal ni de coña, ¿vale? Entonces sí que, por ejemplo, yo estudiaba bien, pero cuántas cosas no cumplía de ese adolescente ideal? Entonces, ¿cuáles son las vuestras? Yo era terrible de contestona, vale.
Yo era insegura, rebelde. Vale, según mi madre era perfecta, pero me recuerdo muy tímida, súper insegura y muy rebelde. Probablemente tu madre te decía que eras perfecta porque no le estabas dando ningún problema a adolescente, ¿no? Pero cuando un adolescente no da problemas a adolescentes, habitualmente algo está pasando ahí, ¿eh? No siempre, claro, ¿no? Pero habitualmente algo está pasando ahí, ¿no? Y fíjate, tú te recuerdas como que te sentías muy insegura. Y muy tímida, ¿no? Que te costaba a lo mejor esas relaciones. Vale. Yo siempre pensaba que mis padres eran más estrictos que los demás. Vale. O sea, esta es una de las cosas que ocurre en la adolescencia también, ¿no? Vale. Tímida e insegura, pero rebelde y aventurera. Ok. Entonces, realmente ninguno de nosotros hemos cumplido con esa adolescencia ideal que seguimos esperando de forma inconsciente en nuestros hijos y nuestros alumnos. Vale, lo que os decía, ¿no? O sea, soñamos con ese ideal, incluso de forma inconsciente, ¿eh? Porque muchas veces no es que nosotros estemos pensando, ay, tenía que ser así, así y así, pero en nuestro foro interno hay algo que nos dice que debería ser así, así y así, ¿no? Y aunque soñamos con ese ideal, no existe, o sea, es muy extraño encontrar un adolescente así y si lo encontramos habitualmente suele pues presentar algún tipo de problema, como una necesidad muy acuciante de ser aceptado, ¿no? Por su familia o de agradar, ¿vale? Muchas veces ocurre esto, no todas, repito, ¿vale? No vamos a poner aquí el 100% porque el 100% siempre sabemos que no está. Pero la mayor parte de los casos, cuando un adolescente no da problemas, pues seguramente algo está pasando ahí, ¿vale? Porque los adolescentes son adolescentes y necesitan vivir esa etapa, ¿no? Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué es así el adolescente? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vale? Escribidme ahí. ¿Cuáles son las ideas que vosotros tenéis al respecto de esto? ¿Por qué los adolescentes se comportan de la forma en la que se comportan? Porque a lo mejor si era un niño o una niña muy tranquilos y, bueno, pues que no teníais ninguna o muy pocas situaciones problemáticas con ellos y sin embargo llega la adolescencia y es como Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Esto les ha pasado a muchos padres, ¿no? Pero que le ha pasado a mi hijo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a pensar, puf, he metido la pata, lo he hecho mal, o sea, es culpa mía, lo he hecho mal, o sea, ¿dónde me he equivocado tanto, no? Y ahí empezamos un poco a cargarnos de culpa, ¿vale? Porque sí que es verdad que la adolescencia viene muchas veces acompañada de culpa a los padres, porque es eso, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Entonces, ¿por qué vosotros creéis que hay este cambio tan grande, ¿no? Siempre se habla de que la adolescencia es una etapa. Entonces, ¿por qué creéis vosotros que el adolescente es así? ¿Por qué se comporta así? Tienen una lucha interna con su cerebro y con su cuerpo y se rebelan porque no comprenden todos esos cambios. Necesitan sentirse mayores y que saben y que yo no lo sé todo. O sea, te refieres a que los adultos no lo sabemos todo, ¿no? Que ellos necesitan sentirse mayores y que lo saben todo, pero que nosotros, vale, sí, pero que nosotros los adultos no lo sabemos todo. Bueno, vale. Lo que os quiero mostrar ahora a continuación son una serie de mitos que hay alrededor de los adolescentes y que no nos ayudan en nada a tratar con ellos, ni a educarles, ni a nada, ¿vale? Este es el primer mito. Yo siempre lo oí, ¿no? De siempre, ¿no? Es que, mira, los que tienen las hormonas, que ya no hay quien le aguante, ¿no? O sea, siempre se ha achacado los cambios de humor y la rebeldía y, bueno, todas estas cosas que pasan en la adolescencia con las hormonas. Sabemos que es una época en la que hay un despertar sexual, ¿no? O sea, a las mujeres pues le crecen, le empiezan a crecer los pechos, luego sale el vello púbico, los hombres les cambia la voz, bueno, en fin, todos estos cambios que todos conocemos, ¿no? Pero en realidad, aunque estos cambios hormonales evidentemente influyen, vamos a ver también que influyen, pero no son el motivo prioritario por el que existen estos cambios en la adolescencia. El motivo mayoritario y brutalmente increíble que realmente tiene peso en estos cambios son los cambios que ocurren en el cerebro y que los vamos a ver porque son súper interesantes. Es fascinante lo que ocurre en el cerebro de un adolescente, pero fascinante, ¿vale?
Hay un libro de Daniel Siegel en el que baso una parte de esta charla que se llama Tormenta cerebral. Y es que el título ya lo dice todo, ¿vale? Dentro del cerebro de un adolescente se produce una verdadera tormenta. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, ¿no? Pero vamos a seguir primero con estos mitos que quiero que desterremos, ¿ok? Entonces, no son las hormonas, que sí tienen algo que ver, pero no son las causantes mayoritarias, sino que son los cambios que se producen aquí en el cerebro, ¿vale? Segundo mito. La adolescencia es una etapa terrible, o sea, terrible, Dios mío, que se pase cuanto antes, no quiero esto en mi vida, ¿no? Bueno, pues realmente la adolescencia, y tenemos que verlo así, ¿no? Aunque es una etapa difícil, pero es una etapa necesaria. Es absolutamente necesaria para el desarrollo de rasgos básicos del carácter y para llegar a la adultez, ¿vale? Entonces, es absolutamente necesaria y tenemos que cambiar un poco este terror del que hablamos cuando hablamos de adolescencia por es una época necesaria. Me decís que te parece una época apasionante. Lo es, y cuando entiendes los cambios que hay en el cerebro es brutal, ¿no? Cómo de repente entiendes tantas cosas. Eh, ¿Le etiquetamos por eso? Me decís simplemente por ser adolescente. Sí, efectivamente, les etiquetamos, ya está. El adolescente, ¡buf! Si tienes un adolescente en casa, ¿eh? ¡Buf! Yo creo que es una cosa que hablamos todos los padres, ¿no? Cuando hablamos de esto. Vale. Bueno, el tercer mito. Los adolescentes ya no quieren saber nada de los adultos, ¿no? Y es que notamos que ellos como que, tú que sabes de la vida, déjame en paz con tus charlas, déjame en paz con tus tonterías, rollos, rollos, siempre me estás diciendo lo mismo. Y es como que notamos que hay una separación, ¿no? Vamos a hablar también de eso. Y pensamos, bueno, es que ya no nos necesita. No, esto es un poquito parecido a lo que ocurre cuando el niño tiene como 2 años, ¿sabéis? Que es cuando empiezan con el yo solito, ¿no? O sea, quieren hacer ellos las cosas solitos, pero al mismo tiempo quieren que estés ahí, ¿no? Mami, mami, me caí, ¿no? Por ejemplo. Pues esto es una cosa muy parecida. En realidad el adolescente quiere yo solito, ¿vale? Quiere salir al mundo, quiere experimentar, quiere descubrir quién es, pero necesita de ese apoyo y de esa guía, ¿vale? Entonces vamos a ver que ahora los padres o los profes ya no tenemos que estar en el asiento del piloto, sino que nos tenemos que trasladar al asiento del copiloto. Quieren seguir teniéndonos ahí siempre, ¿no? Decís, sí, efectivamente, quieren seguir teniéndonos ahí, pero ellos están librando una batalla, ¿vale? Vamos a ir hablando de esto. Nos necesitan, efectivamente, nos necesitan como guías, nos necesitan como apoyo, nos necesitan que les demos la mano, pero que les demos la mano a su lado, no que tiremos de ellos. No necesitan que pilotemos su avión, porque si intentamos pilotar su avión, nos van a largar de una patada. Está clarísimo. Lo que necesitan es que vayamos en el asiento del copiloto, que vayamos observando qué es lo que hacen, que les acompañemos y que quizás en un momento dado tengamos que intervenir o ayudar, pero realmente la función del copiloto es dejarle lo más posible al piloto, ¿no? O sea, estar ahí. Bueno, pues estos son un poco los 3 mitos que quería un poco tirar abajo, ¿ok? Fijaros que las características esenciales de la adolescencia surgen a causa de unos cambios saludables y naturales en el cerebro. ¿Ok? Saludables y naturales. Vale. Y esto está extraído del libro que os decía de Daniel Siegel, Tormenta cerebral, ¿vale? Por si os queréis hacer con él, es un tocho de libro, pero está muy bien. Bueno, y del libro de Disciplina Positiva para Adolescentes, ¿vale? De Jane Nelson y Lynn Lott, he extraído esta otra frase que me parece muy importante y es que la adolescencia es solo un breve periodo de tiempo, ¿vale? Del proceso de crecimiento. Es una parte del proceso de crecimiento y de ninguna forma va a ser el destino final. No sé si alguien aquí puede decir que es la misma persona hoy que cuando tenía 16 años, ¿vale? ¿Alguno de vosotros sois la misma persona hoy que cuando erais adolescentes? Evidentemente no. Yo no soy tampoco la misma persona que era cuando fui un adolescente. Entonces, muchas veces
los padres, ¿no? O los profesores, vemos al adolescente que está un poco, en fin, desbocado, que vemos bueno, pues que a lo mejor está equivocándose, ¿no? En el rumbo, en lo que está haciendo, y lo pasamos mal y decimos, Dios mío, ¿en qué se va a convertir? Bueno, bien, lo que es ahora no es lo que va a ser. Esto no es una sentencia, ¿de acuerdo? No es una sentencia. Claro, que va para nada. Efectivamente, nadie somos como éramos cuando éramos adolescentes. Entonces tenemos que confiar. La adolescencia es una etapa de búsqueda, es una etapa en la que de crecimiento fundamental y brutal, ¿vale? Entonces vamos a adentrarnos ahora en los cambios en el cerebro, porque son apasionantes, en serio. Bueno, fijaros, la dopamina, que es un neurotransmisor, ¿vale? Responsable de esa sensación de gratificación, ¿no? Cuando hacemos algo que nos gusta, bueno, pues segregamos dopamina, ¿no? Y sentimos esa sensación de, ¡ay! ¿No? De gratificación, ¿ok? Es la hormona, perdón, el neurotransmisor de la gratificación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros lo que ocurre en el cerebro adolescente. De repente, bueno, de repente, mientras comienza la adolescencia, ¿vale? Es un proceso, dura un tiempo. La dopamina, o sea, sus niveles normales, sus niveles habituales, en la adolescencia son más bajos que en otras épocas de nuestra vida, ¿vale? Pero al mismo tiempo ocurre una cosa, y es que cuando el cerebro adolescente segrega esa dopamina, segrega más dopamina. Su respuesta es mayor. Vamos a ver ahora cuáles son las implicaciones de esto, ¿vale? Pero primero quiero que veamos todos los cambios biológicos que ocurren en ese cerebro. Entonces, recordad, el nivel habitual de dopamina es más bajo, ¿vale? Sin embargo, la liberación de dopamina es mayor. Vamos a ver cómo influye esto. Después existe una poda neuronal. Es una poda neuronal brutal. O sea, el cerebro de repente dice, wow, ¿qué cantidad de conexiones neuronales tengo aquí? ¿No? De todos los aprendizajes que he hecho durante mi infancia y durante, bueno, pues hasta que comienza la adolescencia, preadolescencia, ¿vale? ¿Qué cantidad de redes neuronales tengo aquí? ¿Qué cantidad? Y hay muchas que no uso. Me las voy a cargar. Y entonces comienza un proceso de poda neuronal que tiene al cerebro gastando mucha energía sabéis que los adolescentes muchas veces están muy cansados, decimos, pero ¿de qué estás cansado? Bueno, pues aquí tenemos una causa, ¿vale? El cerebro gasta muchísima energía en podar todo eso, ¿vale? Y mantiene al cerebro un poco entretenido, con lo cual la amígdala, que es, digamos, la responsable de las respuestas como de supervivencia, es decir, ataco o me defiendo o me paralizo, está como mucho más activa, ¿vale? Que en otras épocas de nuestra vida. Entonces, bueno, pues vamos a hablar después de todo lo que esto puede conllevar. Después aparece la mielina, ¿vale? La mielina es una envoltura que recubre las membranas entre las neuronas. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparece la mielina? Que el flujo eléctrico del cerebro se vuelve más rápido. Entonces aparece el pensamiento profundo. Pero vamos a ver más cosas. Después, además de estar podando neuronas, bueno, redes neuronales, diciendo esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, al mismo tiempo el adolescente sigue viviendo nuevas experiencias, aprendiendo nuevas cosas y al mismo tiempo que está podando unas, está generando otras. ¿Vale? Fijaros, por Dios, todo lo que está ocurriendo en ese cerebro. No me digáis que no es una verdadera tormenta cerebral. Vamos a ver entonces cuáles son las implicaciones de todo esto en el comportamiento del adolescente, ¿vale? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Tenéis alguna duda? Sé que esto de la dopamina, la poda neuronal, las conexiones neuronales, es un poco a lo mejor, bueno, son palabras, ¿no? Pero intento que explicarlo de tal forma que lo veáis muy claro, porque es muy, muy importante tener claras todas estas cosas que están ocurriendo. ¿Todo claro? Bien, ok, vale. Bueno, pues vamos entonces a ver, fijaros,
Debido al aumento de la necesidad de gratificación por la dopamina, es decir, como el adolescente tiene un nivel más bajo, ya habitual de dopamina, necesita más gratificación, ¿vale? Pero es que al mismo tiempo que necesita más gratificación, cuando la obtiene, segrega tanta dopamina que es como, wow, quiero más, ¿vale? Por eso hay una mayor tendencia a las adicciones. Y hablo de adicciones, digamos, gordas, como, bueno, pues como las drogas, como sabemos que en la adolescencia hay unos porcentajes importantes de adicciones, ¿no? Y es debido a esto. Necesito recompensarme, necesito esa dopamina en mi cerebro porque tengo menos que antes. Pero es que al mismo tiempo cuando la obtengo es como eso, wow. Entonces, quiero más. Y las sustancias adictivas, ¿qué es lo que ocurre con ellas? Que cuando tú tomas esas sustancias adictivas, toda esa dopamina increíble se mete en tu cuerpo, ¿no? O sea, o se segrega en tu cuerpo, pero una vez que pasa el efecto, cae en picado, con lo cual se convierte en el círculo vicioso de la adicción, ¿vale? Por eso también hay muchos adolescentes que incluso, aunque en su familia haya habido una nutrición excelente y, bueno, pues se dedican a comer cosas, muchos hidratos de carbono, muchos azúcares, porque todo eso también nos produce una adicción, ¿no? La adicción al azúcar es una de las cosas de las que quizás menos se habla, pero que está ahí, ¿no? Y forma parte de la sociedad. Entonces, esto también va a provocar un aumento de la impulsividad y no hay una reflexión ni una pausa previa, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que es importante entrenar con los adolescentes, el decirles, aquí hay que parar, vamos a pensar, vamos a reflexionar, pero que sepáis que es por todo esto que está ocurriendo en su cerebro. Otra causa de esta impulsividad es también lo que os decía, de que el cerebro está súper entretenido, pues poniendo nuevas redes neuronales, podando otras, y ahí está gastando muchísima energía, pero esto hace que esta corteza prefrontal, es decir, la parte que nos hace pues manejar las emociones, digamos, tener nuestro control corporal, pues todo lo que nos hace humanos, lo que nos hace planificar, decidir, todas estas cosas, pensar. eh, ¿Qué ocurre? Pues que está como secuestrada por todo el trabajo que se está haciendo ahí, pues imaginaros, como si fuera un edificio en obras, ¿no? O sea, entonces realmente pues no funciona bien del todo las cosas porque estamos en obras, ¿no? Entonces no podemos acudir a todos los recursos, como si tuviéramos nuestra casa en obras, ¿no? Si tienes el baño en obras, igual te tienes que ir al baño del vecino o resulta que, bueno, que te tienes que esperar. Es decir, no podemos acudir a todos los recursos del cerebro por esta razón y eh, la amígdala está entonces mucho más presente, que es la que os decía, se ocupa, perdón, es la que os decía que se ocupa, pues eso, de la supervivencia, ¿no? Entonces, en la supervivencia solamente tenemos tres respuestas posibles, o ataco, o huyo, o me paralizo. ¿Vale? Entonces yo creo que ahora podemos entender mejor por qué toda esta impulsividad, ¿no? Y después ocurre otra cosa que llaman hiperracionalidad. Vale, fijaros que la hiperracionalidad es que se le da más peso a lo positivo de la situación. Es decir, en este caso, no es que los adolescentes se vuelvan súper positivos, sino que cuando van a hacer algo, cuando van a probar algo nuevo, por ejemplo, que es algo típico de la adolescencia, porque se están buscando, ellos son muy conscientes de las consecuencias, es decir, son plenamente conscientes. No es que sean unos inconscientes de esas consecuencias, no, las saben perfectamente, pero su cerebro se centra mucho más en todo lo positivo de esa experiencia. Es decir, pues no sé, voy a ir a hacer puenting con mis amigos, o yo qué sé qué, ¿vale? Voy a probar esto, voy a fumarme un porro, por ejemplo, y soy consciente de lo que esto puede traer consigo, pero a mí no me va a pasar nada. No, además, qué guay, porque mis amigos van a estar muy guays conmigo pues me van a aceptar. Y entonces, es decir, todas las emociones, toda la experiencia positiva que le puede traer eso, es donde le ponen todo el peso. Claro, esta es la razón por la que en la adolescencia las muertes por accidentes o las muertes por experiencias de este tipo son mucho mayores que en otras franjas de edad.
esto es así. Pero esto tiene una razón muy importante. El cerebro hace esto porque la única forma en la que, digamos, un niño protegido por sus padres, por su familia, por su tribu, quiera salir fuera, necesita, necesita que poder ver lo positivo de eso. Entonces es como que el cerebro de alguna forma le dice, venga, anímate, sal, atrévete, tienes que independizarte. Esto es lo que se llama el proceso de individualización en el adolescente, ¿vale? Por esta razón notamos que el adolescente, bueno, pues piensa que nosotros somos unos petardos, los padres no sabemos nada de la vida, y siempre vemos como que los adolescentes parecen como unos sabiondos, ¿no? Como, guau, yo lo sé todo de la vida, ¿no? Vale, es por esta razón, o sea, el cerebro de alguna forma les apoya para que ellos sean capaces de salir del nido, ¿vale? Es el proceso de convertirse en adulto, es el proceso de abandonar el nido y entonces por eso hace esto el cerebro, ¿no? Pero claro, tiene estas otras partes que a los padres, a los profes, a los que estamos con adolescentes, nos dan un miedo impresionante porque puede llevar a comportamientos peligrosos. También es cierto que les lleva a vivir de una forma apasionada, a estar abiertos al cambio, abiertos a nuevas ideas. ¿Veis la dualidad? O sea, es absolutamente necesario esto para que el adolescente pueda hacer ese proceso, el proceso de individualización, el proceso de alejarse del nido. Entonces, no es que los padres dejemos de ser importantes, es que en este proceso ellos necesitan individualizarse, ¿vale? Espero que esté quedando todo claro, si no me decís, por favor. Vale. Esto bueno, os lo ponía ahí, les impulsa a tener el valor y la fuerza para independizarse y salir al mundo exterior, ¿vale? Es decir, que es totalmente natural y necesario, aunque efectivamente tiene todas estas connotaciones difíciles y que nos asustan a los padres, nos asustan con razón, ¿vale? No recuerdo el dato, pero si no os lo pasaré después. Pero lo importante es que, aunque no recuerdo el número concreto, la mortalidad por accidentes y por cosas de estas peligrosas, ¿no? Por meterse en historias peligrosas, es mucho mayor en el tramo de la adolescencia. Bueno, debido al resto de las cosas que os comenté que ocurrían en el cerebro, pues la poda neuronal, las nuevas conexiones, la aparición de la mielina, la información dentro de ellos fluye, o sea, dentro de su cerebro, fluye con mayor rapidez y está mucho más coordinada. Entonces ya empiezan a centrarse en ideas más complejas, ¿no? Como preguntarse por el sentido de la vida, el sentido de la amistad, ¿no? Ayer me decía mi hijo, cuando yo estaba practicando la charla en casa, ¿no? Me decía mi hijo, mamá, a mí eso no me parece. Mi hijo que tiene 15 años. Pero si prácticamente todos los adolescentes es como que están pirados, ¿no? O sea, como que qué sentido de la amistad ni que nada. Claro, yo le dije, esto es lo que tú estás viendo desde fuera. Y es que muchas veces podemos ver que los adolescentes son como, "Ah", pero lo que está ocurriendo dentro de ellos es un proceso muy rico. Ahora bien, ellos quieren encajar en su grupo de iguales, ¿no? Que es otra de las cosas que os comento. Eh, Porque para ellos, en este momento, es mucho más importante la aceptación por parte de su grupo de iguales que por parte de su familia. Y esto forma también parte del proceso de individualización, del proceso de encontrarse a sí mismo, pero que también tiene estos problemas, ¿no? Pues que te das cuenta que cuando tu hijo o tu hija adolescente están con sus amigos, pues como que están más chulitos, ¿no? O como que, ¿vale? Entonces, realmente todo esto está ocurriendo por dentro, este pensamiento complejo, este pensamiento mucho más profundo, aunque por fuera nos dé la sensación como de superficialidad o de, ¿no? Vale. Entonces, todo esto, todo este pensamiento, además, todo esto que se empiezan a plantear profundo, les puede llevar a una crisis de identidad, ¿no? A no saber muy bien qué hacer con su vida, hacia dónde ir, ¿no? Es falta de dirección o propósito, pero también es verdad que viven lo ordinario como extraordinario, ¿no? Y que tienen la capacidad de pensar en nuevas formas de hacer las cosas, porque tienen esa apertura mental. ¿Vale? Entonces también tenemos que centrarnos en todas estas partes positivas, ¿no? Y es que habitualmente nos centramos solo en las negativas.
Bueno, y esto ya os lo había comentado, que las explosiones y los cambios de humor, esto de pasar de 0 a 100 o de estar sonriéndote y de repente pegarte un grito, ¿no? O sea, estos cambios de humor que parecen Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Pues ocurren por esto, ¿no? Por la mayor presencia de la amígdala y por, por toda esa remodelación que se está produciendo en la corteza prefrontal, lo que os hablaba de las conexiones neuronales. Vale, pero es cierto que toda esta explosión también les ofrece mayor impulso vital, ¿no? Y mayor entusiasmo. ¿Ok? Bueno, y esto os lo había contado ya también, que se produce una mejora de la conexión entre iguales. Para poder favorecer esa relación entre ellos, para tener un apoyo a la hora de salir del nido y del cascarón, ¿no? Porque muchas veces se encuentran precisamente pues con la oposición de sus padres, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? Pero esto. Entonces necesitan ese apoyo también, ¿vale? Entonces, entre que su cerebro ya les lleva hacia salir del cascarón y el apoyo entre sus iguales, bueno, pues digamos que es de ahí obtienen la fuerza como para poder realizar ese proceso de individualización. ¿Vale? Y es un proceso en el que la familia notamos como que se separan de nosotros, ¿no? Como que hay una distancia mayor con nosotros, pero es saludable y es sana y no va a durar siempre, ¿vale? Realmente la adolescencia puede durar entre 1 y 5 años o sea, lo que es el proceso difícil, vamos a decir, ¿no? El proceso en el que pues hay esa rebeldía tremenda y demás. Pero, pero aunque sea así, si nosotros no actuamos de forma, digamos, acompañando a la adolescencia, si nos oponemos, si la luchamos, esto puede durar mucho más, ¿vale? Este proceso, porque ya no se convierte en el proceso, sino ya en todo lo que ha ocurrido y en la relación que se ha formado a través de ello, ¿ok? Vale, luego existen otros cambios también, ¿no? Que efectivamente influyen también. Los cambios físicos influyen mucho en lo que está ocurriendo, porque de tener el cuerpo de un niño a que, bueno, pues empiece a haber esos cambios hormonales, me cambia la voz, me cambia el cuerpo, me sale vello, todas estas cosas, ¿no? Empiezo a sentir cosas distintas. También tienen dolores de crecimiento muchos adolescentes, ¿no? Eh, y todo esto, por lo que están pasando, genera también unos cambios emocionales. ¿Quién soy yo ahora? O sea, ¿cómo afronto esto? ¿No? Y a veces pues me salen granos y entonces me siento mal conmigo mismo, tengo miedo de que no me acepten los demás, de que se ríen de mí, en fin, todas estas cosas que puede producir, ¿no? También la culpa, porque ellos sienten que tienen que rebelarse y a veces no saben muy bien por qué, ¿no? Yo en algún momento de estos en los que pierdes los papeles y dices, pero vamos a ver, pero ¿por qué te estás comportando así, no? Alguna vez le he preguntado a mi hijo adolescente y me dice, no lo sé. Claro, luego ya más calmados, yo me he sentado a hablar con él y digo, mira, sí, esto ocurre por esto, ¿vale? Por estos cambios que se están produciendo en tu cerebro. No sabéis lo valioso que es poder contarles a vuestros hijos los cambios que se están produciendo en ese cerebro. Es muy valioso porque les ayuda a entenderse y entonces de alguna forma integran lo que les está ocurriendo, ¿vale? Pero cuando ellos se comportan así, a lo mejor luego se sienten culpables o se sienten culpables por haberte dicho una mentira, porque ¿quién no ha dicho una mentira cuando era adolescente? O sea, que levante la mano o que me digáis en el chat quien no ha dicho una mentira o ha hecho algo a espaldas de sus padres cuando era un adolescente forma parte de la adolescencia, ¿vale? Ahora, ¿cómo nosotros encaremos esas situaciones, encaremos la educación del adolescente, el acompañamiento del adolescente? Bueno, pues va a hacer que nos enteremos de muchas más cosas y que si hay un verdadero problema, cuenten con nosotros. ¿Vale? De la otra forma, no, porque si mi madre, yo sé que me va a reñir, si mi padre sé que me va a reñir, pues, o en el colegio sé que me van a poner verde, pues entonces me lo callo y lo oculto. Y si un adolescente te quiere ocultar algo, todos lo sabemos por experiencia propia, lo va a hacer, lo va a hacer. Por eso una de las cosas más importantes es fortalecer la relación con el adolescente. Vale, pero hay otra serie de cosas emocionales, pues eso, esa necesidad de aceptación del grupo, ¿no? A veces cuando no eres aceptado, pues tienes ese sufrimiento también, ¿no? Las comparaciones que haces con otros, ay, fíjate, pues, porque en ese momento, ¿cuánto te importa el aspecto físico? ¿Cuánto te importa lo que pareces, ¿no? Te importa muchísimo.
Entonces, a lo mejor, ay, aquella es más guapa que yo, o aquel es más guapo que yo, o fíjate aquel que músculos tiene y yo soy un tirillas, o no sé, ¿no? O sea, las cosas que nos decimos, ¿no? Y es que en ese momento realmente nuestro cuerpo, nuestro aspecto para nosotros es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de un adolescente? Pues su aspecto, pues si va a poder salir no sé qué día por la noche, si le vas a dejar ir a la discoteca, si va a poder ir con sus amigos a no sé dónde, esas son las prioridades del adolescente, ¿vale? Tenemos que entender que sus prioridades no son nuestras prioridades, ¿ok? Bueno, entonces vemos todo por lo que está pasando el adolescente, tenemos que ponernos en su lugar. Todos esos cambios en el cerebro, todos esos cambios físicos, todas esas cosas emocionales a las que se está teniendo que enfrentar. Ok, y además no contando de la misma forma con sus padres, no porque los padres no quieran, sino porque él siente que no tiene que hacer eso. Su cerebro le dice que no cuente de la misma forma con sus padres o con sus profesores, sino que le está incitando a salir de ese cascarón, ¿no? A ocuparse de sí mismo. Entonces ahí realmente es una época complicada para nuestros adolescentes, ¿no? Vale. Ahora os quiero hablar de una cosa. Déjame mirar cómo voy de tiempo. Vale. Ok. Vamos a hablar de las necesidades básicas del adolescente. ¿Cuáles creéis vosotros que son esas necesidades? ¿Vale? Eh, Natalia dice, el dichoso acné, ostras, qué buena técnica, uf, ¿y cómo se hace? Bueno, Cristina, vamos a ir viendo cómo, vamos a ir dando ideas, pero aunque bueno, ya os he soltado algunas, pero vamos a entender primero, porque desde el entendimiento parte todo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles creéis vosotros que son las necesidades? Si tuvieseis que nombrar de 2 a 4 necesidades del adolescente, ¿cuáles creéis vosotros que serían esas necesidades? Os he dado alguna pista ya, ¿eh? A ver, ¿cuáles creíais? Necesitan mucho apoyo, muchísimo, comprensión, sentirse valorado, apego, afecto, límites, ¿vale? Bueno, os voy a dar una ayudita más, ¿vale? ¿Cuáles eran tus prioridades cuando eras adolescente? Libertad, decís. ¿Vale? Libertad. ¿Cuáles eran tus prioridades cuando eras adolescente? Poneros en ese caso, ¿vale? Rebobinar hacia atrás. Cuando teníais 15, 16 años, 17. ¿Cuáles eran tus prioridades? ¿Qué era lo que más te importaba? ¿Qué era lo que más necesitabas? Vamos a meternos en la piel del adolescente, que nosotros ya lo hemos sido. Confianza, comprensión, seguridad, sentir que podía hacer las cosas por mí misma y que no se metieran en mi vida, sentirme integrado, ser independiente, que me dejaran tranquila, que no me agobiaran, ¿vale? Ok, me habéis dado un montón de ideas. Vamos a ver ahora, porque hay cuatro necesidades básicas en el adolescente. Si no las tenemos en cuenta, el periodo de rebeldía, el periodo, digamos, complejo para los padres y para los profesores, es decir, para los adultos que convivimos con ellos, se va a alargar. Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles son estas 4 necesidades básicas. Bueno, por un lado está la necesidad de privacidad. ¿Cómo creéis que podríamos respetar? Yo luego os voy a dar ideas también, pero quiero que vosotros me digáis ahora, ¿cómo creéis que podéis respetar esa necesidad de privacidad? Vale, dándole su espacio, podríamos respetar su privacidad. ¿Qué más se os ocurre? Venga, darle un poco ahí a la cabeza. ¿Qué más se os ocurre? Por ejemplo, tocar antes de entrar a su recámara, a su habitación, ¿vale? No cotillear sus cosas, ¿vale? No intervención, ¿vale? Vale, son buenas ideas. Luego veremos algunas. Vale, segunda necesidad básica del adolescente, escoger a sus amigos y cómo comunicarse con ellos. ¿Qué podemos hacer para respetar esto? Porque muchas veces hacemos lo de, ay, ya, pero es que con ese niño no quiero yo que andes porque, no me gusta nada, anda con unas compañías que... Entonces, ¿cómo podríamos hacer para
considerar y tener en cuenta y respetar esta necesidad básica del adolescente, que es escoger a sus amigos y cómo comunicarse con ellos. No criticar a sus amigos, invitarlos a casa para conocerlos. Buena idea. Difícil, eso hay que tener suerte. Vale. Por suerte no he sufrido esto, tienen los mismos amigos desde pequeños, ya los conoces, Cristina. Vale. Que nos cuente por qué se siente bien con ellos para entenderlos, conocerlos. Vale, vale. Ir integrando todas estas ideas en lo que podéis hacer, ¿vale? Ir integrándolas. Otra necesidad básica, la tercera, libertad para formar sus propias ideas. ¿Cómo podemos tener esta necesidad en cuenta? ¿Cómo podemos respetar esta necesidad? ¿Qué se os ocurre? Porque muchas veces nos encontramos diciéndoles, venga, hombre, no digas tonterías, pero ¿qué me estás diciendo? A lo mejor se te pone a hablar de política o se te pone a hablar de qué sé yo qué, porque los adolescentes tienen mucho en la cabeza y le dan muchas vueltas a muchas cosas, ¿no? Empiezan digamos, a ver el mundo exterior con otros ojos, ¿no? Con ese otro pensamiento profundo. Y empiezan a formar sus propias ideas. Darle permiso de opinar, dejando que argumenten sin hacer juicios de valor, gestionando nuestras emociones, manteniéndonos en seguridad, admiración incondicional y calma. Es bueno que lo hagan. Vale, ok, buenas ideas. A ver qué me decís de esta última. La última necesidad básica es que ellos tengan el espacio para tomar sus decisiones y evidentemente en estas decisiones va a haber decisiones erróneas. ¿Cómo podemos respetar esto? No juzgar. Ok. ¿Qué más se os ocurre? Es un gran aprendizaje. Es un gran aprendizaje y lo tenemos que tomar como tal, ¿no? Y verlo, cuando esté ocurriendo, verlo como la oportunidad en la que está aprendiendo, ¿no? Dejando que se caigan y se levanten ellos solos. Dejar que se caigan y se levanten. Apoyarles en sus errores. Ok. Vais tomando buena nota de todo esto, que es de todo esto que estamos hablando, lo que ya estáis haciendo, lo que no, lo que podéis mejorar, ¿vale? Id tomando nota mental o en un papel de todo esto. Bueno, ¿realmente qué podemos hacer para respetar estas necesidades? Bueno, pues respetar su privacidad, vamos a ver ahora, comunicarnos de tal forma que nos escuchen, porque ¿nos escucha siempre el adolescente? No, no nos escucha siempre el adolescente. La forma en la que nosotros nos comuniquemos es vital para lograr que nos escuchen o que hagan así, ¿vale? Abandonar el control. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo voy a abandonar el control? Pero, ¿qué me estás contando? Ahora hablaremos de esto. Llegar a acuerdos, recordarnos a nosotros mismos que esto es temporal, que la persona que son hoy es alguien que está probándose, que está buscándose, que está en un proceso natural de evolución y de crecimiento, que no es la persona que va a ser cuando sea un adulto o una adulta, ¿vale? Y no tomárnoslo como algo personal. Esto es difícil, no siempre nos va a salir, a mí tampoco me sale siempre. Os lo digo, siempre lo repito en todos los cursos, no somos perfectos, no estamos cableados por dentro. La cuestión es hacer las cosas más de la mitad de las veces bien y si llegamos a un 70% estamos haciendo un muy buen trabajo, ¿vale? Pero perfecto no lo vamos a hacer siempre. A veces nos lo tomamos como algo personal, pero ¿por qué me está hablando así? Yo no merezco esto, ¿vale? Yo el otro día me encontré diciéndole eso a mi hijo adolescente. Le dije, vamos a ver, yo no merezco que tú me hables en este tono. Y me lo tomé como algo personal. Me tuve que calmar y repensarme, ¿no? Y esto nos va a pasar a todos. Pero trata de que la mayor parte del tiempo esto no sea lo que ocurra, repítetelo. No te lo tomes como algo personal porque no tiene nada que ver contigo, ¿no? De hecho, muchas veces los padres o los profes pensamos, es que el adolescente, ¿no? Está haciendo esto para fastidiarme, para herirme, para
para llevarme la contraria. Y de hecho, los adolescentes ni siquiera están pensando en ti. Lo hacen por otras razones. Tú no tienes nada que ver con ellas. ¿Vale? Lo hacen pues por esa necesidad del proceso de individualización, lo hacen pues por todos esos cambios en el cerebro y en ese momento fue impulsivo y ya está, y le salió, ¿no? Y le salió y ya sabemos todo lo que está ocurriendo. Es decir, es por otras causas y lo más probable es que tú no tengas nada que ver con ello. De hecho, los adolescentes en lo que menos piensan es en sus padres. Muchas veces, llevados por la necesidad de individualizarse, a veces dicen una mentira o hacen algo que sabes que saben que tú no vas a estar de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que mienten. Muchas veces mienten para poder hacerlo y muchas veces mienten para no hacerte daño. O sea, que fíjate, ¿no? O sea, porque saben que te vas a disgustar. Pero ellos lo quieren hacer igual, lo tienen que hacer igual. No es como que aquello les lleva a hacerlo. ¿Vale? Entonces, tengamos esto en cuenta. Muchas veces incluso nos mienten hasta pues para no hacernos daño, ¿no? O también para no sentirse culpables, para poder hacer lo que querían hacer. Pero nosotros no solemos tener nada que ver con las decisiones que toman. No es para fastidiarnos, no es para llevarnos la contraria, no es porque nos odien, no es porque les pase nada personal con nosotros, sino por todo el proceso que están viviendo. ¿Vale? Espero que esto quede claro porque es muy, muy importante. Entonces, vamos a ver esto un poquito más. ¿Cómo podemos respetar su privacidad? Vosotros habéis dicho ahí unas cuantas ideas. Vale, yo os voy a poner aquí algunas que coinciden y otras que no. Picar a la puerta, porque es muy fácil que el adolescente suela encerrarse en su habitación. Fijaros, nosotros, cuando mi hijo adolescente pues cumplió 14, una cosa así, más o menos, hará un año o algo más quizás, le pusimos un pestillo en su puerta. ¿Por qué? Pues porque los adolescentes necesitan privacidad. Entonces, si él se quiere encerrar, se quiere encerrar. Y claro, tú a veces picas a la puerta y algunas veces se te olvida y abres directamente. Y el adolescente necesita su privacidad. Entonces, bueno, pues tiene su pestillo. Y es una forma también de decirle, respetamos tu privacidad. ¿Vale? No revisar sus cosas. ¿No? Esto de coger el móvil y revisar a ver quién le escribió, quién le llamó, quién tal. Esto no funciona nunca. El adolescente se va a sentir herido, se va a sentir cuestionado y va a hacer que probablemente nos mienta más o encuentre la forma de que tú no leas los mensajes que él no quiere que leas. Por lo tanto, es mucho más importante fortalecer la conexión con el adolescente que tratar de controlarle, ¿vale? Esto lo mezclo un poco con el otro punto de abandonar el control, pero bueno, es que van todos entremezclados realmente. No espiarle, evitar hablar mal de sus amigos. Es una de las cosas que vosotros habéis propuesto también, ¿no? Deja de criticar sus ideas. ¿Eh? Respétalas aunque no las compartas. A lo mejor te viene con unas ideas, yo qué sé, de política que te quedas así como con los ojos así como platos, ¿no? Y dices tú, no puede ser que esté pensando esto, ¿no? Se está buscando, se está buscando. O a lo mejor de repente empieza a vestir de una forma estrambótica o de repente se vuelve gótico, o en fin, no sé, que de repente y dices tú, ah, Dios mío, esto no me gusta. Bueno, no importa si te gusta o no te gusta, o sea, no pasa nada. Si quiero de negro de arriba abajo es su historia, ¿no? O sea, ¿vale? Entonces, tenemos que respetar todas estas ideas y estas búsquedas, ¿vale? Y deja que tome sus decisiones. Vamos a dejar que sea él quien decida, ¿vale? Porque a veces estamos, venga, ponte a estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que no sé qué. Lo que sí podemos hacer son acuerdos, lo que sí podemos hacer es recordarle, lo que sí podemos hacer es un seguimiento, ¿vale? Un seguimiento es eso, recordarle cuál fue nuestro acuerdo. ¿Recuerdas cuál fue nuestro acuerdo? Hablaremos ahora de acuerdos, ¿no? ¿Vale? Ahora es el momento de hacerlo. No, es que me tengo que marchar. Es el momento de hacerlo. ¿Vale? Hay ciertas cosas que tenemos que hacerles un seguimiento, ¿ok? Pero tenemos que dejar que tome sus decisiones en todo lo que podamos. La comunicación, otra parte muy importante. Es importante que empaticemos con lo que siente. A nosotros nos puede parecer una tontería que se haya disgustado, pues yo qué sé, porque una amiga le dijo que vaya grano que tenía ahí. Tú le puedes decir, anda, hombre, que es una tontería, ¿qué más dará ese grano si dentro de 3 días no lo tienes? Sí,
¿vale? Es importante para el adolescente o la adolescente en ese momento. Entonces, empatizar. Vaya, veo que te disgustaste, ¿no? Te molestó lo que te dijo tu amiga. No, hombre, ya, no, sí, te entiendo, ¿no? O sea, entiendo que estés molesta, entiendo que estés disgustada, entiendo que te haya afectado, ¿vale? Y escucha sin juzgar. ¿Y qué pasó? Hazle preguntas, pero preguntas de curiosidad. Pero, ¿y qué te dijo concretamente? No, me dijo que estaba horrible, que mejor me hubiera quedado en casa. No, ya veo. ¿Y tú qué le contestaste? ¿Qué pasó? Es decir, haciendo como preguntas de curiosidad para que pueda hablar, para que pueda desahogarse, pero siempre evitando los juicios. Confía en el adolescente y díselo, ¿vale? Decirle, confío en que sé que harás lo mejor para ti, confío en que tomarás la mejor decisión para ti. Esto le ayuda a sentir que la pelota está en su tejado. Entonces, no necesita rebelarse contra nada. En ese momento lo que necesita quizás es pensar o reflexionar, ¿no? No es que sea seguro que lo vaya a hacer con esto que nosotros le estamos diciendo, pero sí que es mucho más probable que si nosotros le empezamos a decir qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, qué es lo que tiene que decir, porque en ese momento seguramente vamos a activar la rebeldía. Evita etiquetarle. Ay, qué vago eres, hijo, de verdad. Evita darle sermones. Porque cuando yo era, entonces nosotros, evita darle sermones, se desconectan, o sea, desconectan. Decía Rudolf Dreikurs, uno de los padres de la disciplina positiva, mira, 10 palabras o menos, si puedes una, mejor, y si puedes un gesto, mejor. No cuando estemos charlando con ellos, evidentemente, sino que cuando tú vas a decir algo que quieres que haga, casi es mejor un gesto, por ejemplo, en vez de recoger la ropa, le dices "Ch", y le señalas la ropa, por ejemplo, ¿no? Esto es una forma de que los mensajes lleguen más rápido, sin juicios y sin que ellos desconecten. No les da tiempo a desconectar, ¿no? Es un poco, digamos, la idea o el truco. Entonces, una palabra, la ropa, bueno, son dos en este caso, ¿no? La ropa, ¿vale? Y si tienes que decirle algo, pues procura no utilizar muchas palabras, ¿no? Lo que decía Rudolf Dreikurs, decía 10 palabras o menos. Entonces, intenta que si tienes que hacer una corrección, si tienes que decirle esto estuvo mal o intenta usar pocas palabras, porque si no, ¡puf!, desconectan. No llega el mensaje, ¿vale? No te lo tomes como algo personal, que esto ya lo habíamos hablado, porque si no, ahí ya empieza a haber sentimientos tuyos que van a interferir en la comunicación. Entonces, inténtalo. Y si te lo estás tomando como algo personal o si te ha dolido lo que te ha dicho, espérate a estar tranquilo, ¿vale? Y cuando estés tranquilo, pues imaginaros que, bueno, pues que os ha pedido algo y le habéis dicho que no. ¿No? Es que quiero comprarme estos pantalones que cuestan 135 euros. No, no te los voy a comprar. ¿Vale? El adolescente o la adolescente, pues te dicen, eres un imbécil o yo qué sé, o cualquier cosa que se les pueda ocurrir en ese momento, ¿no? Vale, en ese momento retírate, déjalo, porque si no ya sería activar una pelea y una lucha de poder, no nos va a llevar a ninguna parte. Y después, ya más tranquilo, le dices, mira, yo entiendo que te pueda enfadar que no te compres esos pantalones que te gustan mucho, lo puedo entender, o sea, ¿vale? O que te sintieses frustrado, que no te gustase, lo puedo entender. Sin embargo, me gustaría que me lo digas de otra forma, ¿no? No con un insulto porque eso me ha hecho daño, ¿vale? Entonces después sí vamos a decirle, oye, así no, que sí, que tienes derecho a estar enfadado, ¿vale? Pero no tienes derecho a insultarme, no tienes derecho a hacerlo así, ¿no? Entonces decirle, me gustaría que la próxima vez utilices otras palabras. Es muy fácil que te digan, vaya, lo siento, porque fue en ese momento, ¿no? Y poco a poco vamos construyendo esto, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a menospreciar ni lo que piensa ni lo que siente. Es decir, si ocurrió esto con los pantalones, por ejemplo, este ejemplo que os he puesto, muy tonto y muy sencillo, pues lo que no vamos a decir es que tú, ¿por qué quieres esos pantalones? ¿Para qué pasa? ¿Que solo te importan las apariencias? ¿Por qué? ¿Porque son de la marca X? Menuda tontería. ¿No te das cuenta de que eso es una tontería? Bueno, estás menospreciando lo que para él o para ella en ese momento es algo importante. Ya llegará a sus conclusiones sobre el uso de unos pantalones. Y realmente, si quieres esos pantalones de 135 euros, lo que puedes hacer es, mira, si quieres, te ayudo a pensar cómo puedes conseguir ese dinero para comprarte los pantalones. Te ayudo a pensarlo, ¿vale?
A lo mejor te interesa hacer algunas tareas en casa y extraordinarias que no forman parte de sus tareas habituales y bueno, pues podemos, a lo mejor te puedo pagar algo o a lo mejor puedes, oye, vender esa consola que no utilizas, no sé, te puedo ayudar a pensar cómo puedes conseguir ese dinero. De esta forma, nosotros no estamos menospreciando lo que siente, incluso le estamos ayudando a conseguirlo, pero no le estamos sobreprotegiendo, no estamos solucionándole esa situación y aunque nosotros no estemos de acuerdo con comprar unos pantalones de 135 euros, bueno, si él se los quiere comprar, deberá trabajar para ello, deberá lograr la forma y él mismo irá sacando sus conclusiones de si le resulta interesante o no. Y a lo mejor incluso saca la conclusión de que es interesante. Realmente que esos pantalones le apetecían muchísimo y está encantadísimo con ellos, aunque haya tenido que vender su consola vieja, aunque haya tenido que hacer un montón de cosas para conseguirlos. Aprenderá de ahí, ¿vale? Entonces, no menospreciemos, sino que vamos a guiar, vamos a apoyar, vamos a buscar ayudar, ¿de acuerdo? Para que también aprendan por el camino. Bueno, hasta aquí todo bien. Aquí decís wow, no sé en qué parte dijisteis wow. Vale, porque estaba aquí centradísima y no estaba leyendo el chat. Bueno, vamos a por la siguiente parte, ¿vale? Abandonar el control. Bueno, ¿por qué abandonar el control? Porque cuando se dice esto normalmente es como, sí, hombre, voy a dejarle que haga lo que quiera. Sí, hombre, ¿qué me estás diciendo? Que pase, que sea permisivo. No, no, no. Como veis, todo lo demás que hemos explicado no es permisivo en absoluto, pero tampoco es ni autoritario ni trata de controlar al adolescente, sino que trata desde la firmeza, pero también desde el cariño a la vez, de que el adolescente aprenda esas habilidades para la vida. La responsabilidad, pues por ejemplo con lo de los vaqueros, ¿no? Este ejemplo tonto y sencillo. ¿Qué estará aprendiendo ahí? Pues estará aprendiendo la responsabilidad de lograr ese dinero, estará aprendiendo a buscar soluciones. Cuando quiere algo, pues hay que buscar una solución. Es decir, tengo un problema, vamos a resolverlo. Entonces, estamos enseñándole resolución de situaciones. ¿Cómo podemos hacer? Le estamos ayudando a enfocarse en ello, en las soluciones, no en quiero un pantalón, no, sino, vale, quiero un pantalón, ¿qué puedo hacer para conseguirlo? ¿Vale? ¿De qué formas puedo lograr esto, no? Estamos enseñándole que nosotros estamos ahí para apoyarle, pero no le estamos resolviendo la vida. Tampoco estamos yendo en contra de su forma de ver las cosas, sino que estamos apoyándole. Entonces, tenemos que abandonar el control porque, ¿sabéis cuando cogéis arena? Yo creo que esto lo hemos hecho todos, ¿no? Arena seca de la playa y la aprietas entre las manos, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más la aprietas, más se te escurre entre los dedos y dices tú, Dios mío, ¿por cómo se está yendo? ¿Por dónde? ¿No? O sea, y te quedas sin arena en las manos. Entonces, esto es un poco, creo que algo muy visual que nos ayuda a ver cómo el control no funciona, no funciona en la educación porque al final si nosotros no estamos delante, si no hay quien controle al niño, entonces el niño no ha aprendido en realidad habilidades ni responsabilidad, sino que lo que ha aprendido es a no hacer lo que no tiene que hacer cuando está el adulto, pero cuando está el adulto, ¿no? Entonces el control nos sirve, pero ya llegados a la adolescencia no solo es que nos sirva, es que lo empeora todo muchísimo. ¿Vale? Entonces, si tú esa arena la sostienes simplemente, es mucho más fácil que se quede ahí que si la aprietas con todas tus fuerzas. Entonces hay que soltar el control. Soltar el control no significa hacer esto. No veo, no oigo, paso de ti. ¿Vale? No es, haz lo que te dé la gana y déjame en paz. No. ¿Vale? Tenemos un ejercicio en disciplina positiva que es muy chulo para demostrar esto y es que bueno, pues una persona hace de adolescente, la otra persona hace de adulto, ¿no? Y el adulto le coge de las manos al adolescente y le dice, te voy a soltar, porque el adolescente, ¿qué es lo que quiere? Que le suelten, que le den aire, que le den espacio, ¿no? Que le den privacidad, que le den la oportunidad de tomar sus decisiones, todo esto que hemos visto, ¿no? Entonces, el adulto tiene las instrucciones de hacer lo siguiente. El que hace de adolescente no lo sabe, ¿eh? Entonces el adulto, el que hace de adulto, le coge las manos y le dice, te voy a soltar, pero le aprieta cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, ¿no? Entonces preguntamos cómo se siente el adolescente y dice, a ver, no, es que me dijo que me iba a soltar, pero no hacía más que agarrarme, yo lo que quería era irme y entonces empiezan como a tirar, ¿no? Y esto es lo que ocurre, hay una lucha de poder. Después está la otra parte que es, le cojo las manos y le digo, te voy a soltar, y le suelto las manos así y me doy la vuelta y ya no le miro. Entonces, ¿cómo se siente el adolescente? Lo que te dicen siempre es, ostras, me he sentido como
dejé de ser importante para ti, ya no quieres ni verme, o sea, me sueltas así, me sentí perdido, me sentí solo, ¿vale? Y luego está la tercera, que es la que yo os animo a hacer, ¿no? Que es el adulto le coge las manos al adolescente y le dice, te voy a soltar. Y le suelta despacito, mirándole a los ojos y le dice, pero estoy aquí para lo que me necesites. ¿Cómo se siente el adolescente en ese caso? Pues lo que siempre te dicen los que hacen de adolescente es, me sentí bien, sentí que, vale, que tenía mi libertad, pero que al mismo tiempo tenía el apoyo, ¿no? Entonces, me sentí muy bien. No necesitaba revelarme, no lo necesitaba. Esto es lo que os animo a hacer, ¿vale? Yo creo que esto nos ayuda, es muy visual, la verdad que hacer el ejercicio ayuda muchísimo, se ve muy bien, pero yo creo que contándolo también os podéis hacer una idea. Entonces, se trata de soltar, se trata de dejar que tome sus decisiones, que tenga un espacio para cometer sus errores, que tenga sus propias ideas, aunque no las compartamos. Y se trata de estar ahí para apoyar, para hacer preguntas curiosas, para confiar en que puede lograrlo y para decírselo, como habíamos hablado antes, ¿no? Para aportar consuelo, mamá, es que mira, y esto me salió muy mal, o papá, ¿no? O profe, y que tú puedas escucharle y que puedas abrazarle, que puedas incluso compartir algo que te pasó a ti en la adolescencia, ¿no? Cuando la cagaste con todo el equipo, porque yo creo que todos tenemos historias de esas que contar, ¿no? Y entonces ponerte en el lugar del adolescente. Dile lo que piensas. Muchas veces hay, yo qué sé, ¿no? Pues estamos viendo que nuestro hijo pues, no está atendiendo en las clases, que realmente, o cuando somos profes, ¿no? Estamos viendo, bueno, es todo lo que está ocurriendo y decimos, Dios mío, ¿a dónde va, no? Entonces, sentarte con él o con ella y decirle, mira, estoy preocupada porque, ¿vale? Es decir, ¿cómo te sientes y por qué te sientes así? Estoy preocupada porque, bueno, veo que no estás sacando tus estudios adelante y me preocupa que no logres lo que quieres, ¿vale? Es decir, ¿cómo te sientes? ¿Por qué estás preocupada? Me gustaría saber si puedo ayudarte, me gustaría saber cuáles son tus ideas, me gustaría saber qué está pasando. Es intentar buscar que te cuente qué es lo que está pasando ahí dentro, en vez de ir directamente a, Dios mío, no estás haciendo nada, es que eres un perezoso, es que lo estás haciendo mal, es que... Con lo cual, rompemos la comunicación, no vamos a lograr nada, no vamos tampoco a poder ayudarle y probablemente nos empezará a ocultar más cosas por no aguantar el rollo que le acabamos de meter, ¿no? Vale, o por incluso por lo que os decía antes, ¿no? Por no hacernos sentir mal o no vernos mal porque eso también le duele. Vale, ¿cómo llegamos a acuerdos? Porque es importante que cuando haya una situación complicada, lleguemos a acuerdos. No podemos obligar a hacer nada al adolescente que no quiera, no vamos a poder porque va a encontrar la forma de no hacerlo y va a evitar que nos cuente las cosas, no nos interesa, ¿vale? Entonces, todo esto que os decía, me preocupa esto, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Y vamos a encontrar entre los dos una solución. Es una negociación porque vais a tener que ceder en algo y el adolescente o la adolescente va a tener que ceder en algo también para encontrar un punto intermedio, porque lo importante es solucionar con el adolescente, ¿vale? No solucionarle al adolescente, ni para el adolescente, ni por el adolescente, sino solucionar con el adolescente, con él, o sea, o con ella, ¿vale? Buscar soluciones de forma conjunta y siempre esas soluciones tienen que ser respetuosas con todas las partes implicadas. Es decir, ojo con que, yo qué sé, pues imaginaros, tu hijo está haciendo los deberes cuando le parece, a cualquier horario, y entonces no entiende algo y te pregunta, tú estás ocupada, empiezan las discusiones, porque mira, yo ahora no puedo, porque no sé qué, y no me ayudas, y claro, luego me dirás que suspendo, imaginaros, ¿no? Esta situación. Entonces, evidentemente, bueno, pues puede en ese momento no hacer los deberes o le salen mal y empieza a tener problemas, vale. Le podemos decir, mira, yo te ayudo a hacer los deberes, pero vamos a encontrar una hora que nos venga bien a los dos, ¿ok? Es respetuosa conmigo porque yo no tengo por qué estar haciendo 20 cosas a la vez, me estresa muchísimo y yo no puedo ayudarte de esta forma, ¿vale? Entonces, tampoco te voy a decir a ti a qué hora tienes que hacer los deberes, pero porque es tu decisión, pero yo sí que tenemos que encontrar un punto intermedio, bueno para ti, bueno para mí, ¿vale?
Y entonces, pues él te dirá, bueno, pues a las 5 te viene bien. Mira, no, yo igual a las 5:30 sí, porque tengo que, bueno, vale, venga, pues a las 5:30 te pido ayuda. Vale. ¿De acuerdo? Entonces llegamos a acuerdos que sean respetuosos con todas las partes, incluidos nosotros, que nos faltamos muchísimo al respeto. Tiene que ser relacionados con lo que está ocurriendo, es decir, no vamos a llegar a un acuerdo que implique, no sé, pues como no has hecho los deberes, no ves la tele en todo el día. No sé, no tiene que ver, ¿vale? Tenemos que buscar algo que esté relacionado con lo que está ocurriendo y que nos ayude, que sea razonable, que sea útil, que nos ayude. Es decir, no es buscar un castigo, no es buscar nada para pagar el error, lo que se trata es de solucionarlo. Yo siempre les digo a mis hijos, lo que me importa de los errores es la solución que podemos encontrar para ellos. Lo demás no me importa, porque encontrar la solución entre todos genera habilidades para la vida, ¿vale? Que paguen por lo que han hecho no genera habilidades para la vida, genera normalmente resentimiento, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, no, eso no nos ayuda. Vale, entonces, respetemos su privacidad. Cuidemos la comunicación. Vamos a abandonar el control y en vez de controlar y pilotar su avión, vamos a ponernos en el lugar del copiloto, vamos a guiar, vamos a acompañar. Y vamos a llegar a acuerdos. Los acuerdos son muy importantes. Hacerlos con el adolescente, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí bien. Vale, sí, vale. Bueno, ahora bien, todo esto hay que hacerlo sobre esta base que os cuento. Y si tuviese que deciros solo una cosa, esta sería la más importante. Todo ello tiene que estar sobre la base de una relación afectuosa y cercana, ¿vale? Una relación afectuosa y cercana. Que me decís, los acuerdos no se cumple ninguno. Hay que hacer un seguimiento de los acuerdos. Que se cumplan los acuerdos es difícil. ¿Por qué? Porque sus intereses no son ni probablemente ni los deberes, ni las tareas de la casa, ni un montón de cosas, porque ya hemos visto que sus necesidades son otras. Entonces, para que se cumplan los acuerdos, primero hay que empezar haciendo los acuerdos con el adolescente. Es decir, hablar, como os he dicho, ¿no? Buscando soluciones. A ver, este es un problema, yo me siento así, me gustaría que encontrásemos una solución conjunta. Y entonces vamos a ver qué es lo que nos viene bien a los dos. Y cuando llegue el momento de hacerlo, hay que recordarlo, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que mamá, me voy a jugar al fútbol. Y había quedado en recoger su plato de la mesa, ¿vale? Por poner un ejemplo sencillo. Y le puedes decir, el plato. Ay, mamá, es que ya quedé. El plato. Y él tendrá que buscar o ella la forma de hacer eso. Los acuerdos, cuando los hagamos, tenemos que también tratar de ponerles una fecha de revisión. Es decir, por ejemplo, bueno, hemos hecho un acuerdo, estamos juntos, estamos sentados frente a frente y estamos pensando en un acuerdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo anotamos incluso, lo ponemos en un papel y lo pegamos en una pared. Y decimos, dentro de una semana, ¿vale? Pues imagínate que lo hicisteis el domingo. Pues el domingo que viene vamos a revisar estos acuerdos. Vamos a ver si funcionaron o no funcionaron. ¿De acuerdo? Si funcionaron o no funcionaron. Y si no funcionaron, vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que podemos hacer. Para que se cumplan los acuerdos hay que evitar los reproches, hay que evitar los sermones, hay que evitar las charlas y hacer las cosas de esta forma. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer cuando un acuerdo no se cumple de forma repetida, es decir, porque bueno, a veces un acuerdo se hizo mal o lo pusiste tú, pero el niño o bueno, el adolescente o la adolescente no estaban de acuerdo. Vale, pero si lo habéis hecho entre los dos, si estaba claro y no se cumple una vez, la revisáis, no se cumple, no se cumple, no se cumple, entonces ahí solo nos queda una cosa. Nosotros no podemos nunca obligar al adolescente ni a nadie, en realidad podemos obligarle a hacer algo que no quiere, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Decidir qué es lo que vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, en este ejemplo de los deberes que os ponía, ¿vale? Imaginaros pues que al final no se cumple el acuerdo y a las 5:30, como habíamos quedado, pues, uy, no, es que no acabé la partida de la Play y entonces espérate, y se hacen las 6:15
Y entonces dices tú, bueno, pues que yo ahora ya no puedo o tengo 10 minutos nada más porque tengo que hacer esta otra cosa y yo ahora mismo no puedo. O es mi momento de descansar. Ojo con eso, ¿eh? Respeto por uno mismo y por los momentos de descanso también. Bien, y vemos que no se cumple, que hemos tratado de llegar a acuerdos y no se cumple de ninguna forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decide qué es lo que vas a hacer tú. Bien, entonces vas y le dices a tu hijo o a tu hija, bien, yo tengo disponibles de lunes a viernes todos los días de 5:30 a 6:30 o la hora que tú consideres, ¿no? Esta es la hora que yo tengo disponible para ayudarte. Fuera de esa hora no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues que probablemente seguirá sin cumplir el acuerdo, seguirá sin acudir porque se entretiene, porque, vale, y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Esto es lo que quizá más miedo nos da a los padres, ¿no? Y por lo que tenemos, o a los profes, ¿no? Y por lo que tenemos ese pánico a dejar el control, ¿no? Pero ya hemos visto que el control no funciona tampoco. Y tendrá que experimentar las consecuencias de sus actos, pues quizás suspenda esa asignatura o quizás le vaya mal y tendrá que reflexionar. Quizás nos tengamos que sentar después con él o con ella a hablar y decirle qué ha pasado. ¿Cómo crees que puedes solucionar esto? ¿Cómo te sientes al respecto? Y tratar de ayudarle a reflexionar, que no decirle, ¿viste? ¿Viste lo que has hecho? Claro, ¿ahora qué quieres? Pues no será porque no te avisé. Porque entonces volvemos otra vez a la resistencia. Y lo que queremos es que aprendan. ¿De acuerdo? Bueno, espero que esto te haya servido con respecto a lo que decías de que los acuerdos no se cumplen. Bueno, y todo ello lo que os decía sobre la base de una relación afectuosa y cercana. Esto es muy importante. Entonces, quiero que me escribáis ahí. ¿Cómo podríais crear esa relación afectuosa y cercana? ¿Cómo podríais fortalecerla? Ok, lo vas a poner en práctica. Genial, ya me contarás. Gracias a ti. Vale. ¿Cómo podríais crear esta relación afectuosa y cercana? ¿O cómo podríais fortalecerla, hacerla más fuerte? Quiero que digáis cada uno una o dos ideas, ¿vale? Y que las apuntéis, porque creo que es importante que las pongáis en práctica y que las practiquéis toda la semana, que esto que vais a decir ahora lo pongáis en práctica, ¿vale? Práctica, 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 por si no lo había dicho bastantes veces todavía. Entonces, ¿cómo creéis que podríais crearla o fortalecerla? Como madre, como padre, como profe, ¿cómo vais a hacer esto? Os leo. Confiando y preocupándonos y que ellos lo perciban, que les importas y mucho, ¿vale? Podrías decirle, me importas, te quiero, eres muy importante para mí. Yo anoche, creo que fue, mi hijo vino a darme un abrazo. Para mí es, em, ¿cómo os diría? Es un privilegio que mi hijo de 15 años me venga a abrazar o a decirme que necesita un abrazo. Es un privilegio que me mande un WhatsApp diciéndome que me quiere. Es un privilegio y creo que este privilegio deberíamos de tenerlo todos. Entonces, cuando me abrazó, me vino a abrazar, le dije, eres muy importante para mí. Vamos a decirlo con palabras, te quiero, eres muy importante para mí. Eres tan importante para mí. Escucharle sin cuestionarle ni criticar, ¿vale? E interesarme por sus cosas, pero sin entrometerme, ¿vale? Ponernos en su piel, ¿vale? Escucharlo mayormente sus ideas sin juzgar y acompañarlo, ¿vale? Esto, a diario, dice, sí, a diario, que entiendan que son muy importantes para nosotros. Hay algo que no habéis mencionado y que creo que es importante por si alguno lo quiere añadir, que es tener tiempo especial con el adolescente. Sentarse simplemente a preguntarle qué tal le ha ido el día, ¿vale? Sin querer ir más allá, sin querer ir más allá. Porque, o simplemente hablarle de cosas bueno, pues pedirle opinión, pues que nos cuente sus ideas sobre las cosas, pero lo de sentarse con él y pedirle que te cuente qué tal te ha ido, qué tal estás llevando esto. Simplemente como por charlar, simplemente por charlar y nada más, ¿no? O vengo a sentarme aquí contigo, si es que quieren, ¿no? Porque a veces quieren estar solos, ¿no? Pero vengo a sentarme aquí contigo, o vemos una peli juntos,
o decirle, oye, ¿te gustaría que hiciésemos algo juntos esta semana, tú y yo? Em, ¿Vamos al cine o qué te apetece? O, ¿vale? Contar con ellos. Eso es. Poned en práctica esto que habéis dicho para fortalecer la relación. Solo esto hace un cambio muy importante. Después ir poniendo en práctica todo lo demás, pero empezad por aquí. Solo esto hace un cambio muy, pero muy importante. Y bueno, pues lo que yo os quería contar, contado está. Espero que os haya servido de mucho. Espero que ahora veáis a vuestro adolescente o a los adolescentes con los que trabajáis de otra forma, desde otra mirada, desde otro punto de vista, ¿no? Que esto os ayude a tomar mejores decisiones a la hora de ayudarles, de encaminarles, de guiarles, ¿no? Y ahora, si queréis hacerme alguna pregunta, pues ese es el momento, ¿vale? Os leo a ver si queréis, si tenéis alguna duda de lo que he dicho, si os surge alguna cosa de la que no he hablado, en fin, os escucho. Como siempre, tus consejos son lo más. Ay, qué rica, gracias. Me alegra de que los valores así, desde luego. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero un poquito. Oh, súper pregunta, Gisela. ¿Es igual la adolescencia en los niños de carácter intenso? A ver, la adolescencia no es igual en ningún niño, ¿eh? Tenga el carácter que tenga, la adolescencia no es igual en ningún niño, cada uno la va a vivir de una forma diferente. Es más, cuando estamos educando, por ejemplo, en el respeto, en la responsabilidad, cuando educamos de una forma consciente, a veces nos encontramos pues con que el adolescente, tú piensas que va a llegar a la adolescencia y no se va a rebelar. Y un cuerno. Claro que sí, porque todo eso que está ocurriendo en su cerebro le está ocurriendo igual, ¿no? Y a lo mejor te suelta cosas como, pero tú no me has dicho a mí toda la vida que yo tengo que pensar por mí mismo, pero tú no me has dicho a mí que yo tome mis propias decisiones. Y entonces es como, ¡ay, qué miedito! Pero tenemos que confiar, ¿no? Efectivamente, en los niños de carácter muy intenso, pues a lo mejor la adolescencia también es intensa, porque cuando tenemos intensidad la tenemos para todo. Y entonces la adolescencia puede ser más intensa, pero bueno, también depende de qué herramientas les hayas dado o de cómo les hayas ido criando, ¿no? Y también depende mucho de cómo tú te tomes lo que está ocurriendo. Es decir, hay muchos factores. Yo, por ejemplo, tengo que decir que mi hijo de 15 años está en plena adolescencia, pues imaginaros, ¿no? Y hay días que, o sea, está, en fin, ¿no? Que te contesta, que te habla mal y dices tú, pero ¿por qué? O sea, esto no. Pero son muy pocos en realidad, no son muchos. Entonces, mi hijo es un niño muy intenso, sin embargo, no está teniendo una adolescencia que parezca, no sé, un huracán, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo es muy relativo, cómo tú te lo tomes, lo que tú hagas, qué herramientas le hayas aportado al niño, el contexto exterior también, cómo él esté con sus amigos. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ver y cada caso es único, ¿no? Y diferente. Vale, me encanta, pero es tan difícil llevarlo a la práctica. A ver, esto sí, quiero decir, va, digamos, en contra de lo que nosotros hacemos de forma automática, ¿no? Que es reaccionar cuando me contestan, decirle, oye, tú a mí no me contestes o lo que sea, ¿no? Em, entonces, claro, esto es un entrenamiento, ¿eh? Es difícil, sí, sí, es difícil, pero sois capaces de hacer cosas difíciles. Ya está, o sea, no hay más. Es ir paso a paso, poco a poco, no queriendo hacerlo todo desde el principio, sino un paso. Venga, voy a fortalecer la relación con mi hijo, después voy a intentar llegar a acuerdos con él. Es decir, vamos un pasito y luego otro pasito y después otro pasito y siempre, siempre teniendo compasión de nosotros porque no lo vamos a hacer bien siempre, no nos va a salir perfecto y a lo mejor incluso cuando llevas una temporada que te están saliendo las cosas que dices tú, oye, pues mira, pues de repente un día metes la gamba hasta atrás, porque somos humanos, lo que siempre digo, si no tienes cables por dentro, pues perfecto no te va a salir, ¿vale? Entonces, poco a poco y confiando en que eres capaz de hacer esos cambios, que son cambios difíciles, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero son posibles. Muy buenas herramientas, ya te contaré. Ok.
Con los otros dos no tendré problemas, es todo como ellos mismos, todo a lo bestia. Vale. Eh, vale, que te atemoriza tu niño intenso. Bueno, pues ya ves que tiene que ver con muchas otras cosas y que además que con todo el trabajo que yo sé que tú estás haciendo, eh, pues lo vas a llevar todo mucho mejor. Pero es normal que en la adolescencia los padres pasemos por miedo, pasemos por culpa, y pasemos por muchas emociones, porque, bueno, pues vemos que hay un cambio ahí y decimos, Dios mío, ¿será que yo tengo la culpa? ¿Será que no? ¿Se va a convertir en un delincuente? ¿Se va a convertir en, no sé, ¿no? Como es que se nos pasa de todo por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, hay que confiar, ¿vale? Confiar también en uno mismo, en lo que uno mismo hace, ir paso a paso, despacio y ver que, bueno, hay muchas implicaciones que nosotros no podemos controlar todo lo que sucede, ni mucho menos, ¿no? Podemos controlar lo que hacemos nosotros, pero es que eso ya ayuda muchísimo, ¿vale? ¿Y cómo podemos trabajar? A ver, ¿no? Intensidad para siempre, dice. Vale, sí, no, a ver, las personas que somos altamente sensibles, que somos intensos, eso es algo que se es, no es algo que se tiene, entonces es algo que se es, tú lo vas manejando, lo vas puliendo, vas aprendiendo cómo minimizar esa intensidad, vas aprendiendo, ¿no? A vivir con ello, pero eso eres tú, eso es una parte de ti, ¿no? No es lo único que eres, pero eso es una parte de ti. ¿Y cómo podemos trabajar con ellos las relaciones con otros adultos, como los profesores? Igual si me lo explicas un poco más, no entiendo muy bien lo que quieres decir. Explícamelo un poco más. Con tus herramientas, si no perdemos los nervios, será ideal. Claro, pero los nervios alguna vez los vas a perder. Y lo que os decía, no, o sea, no tenemos que fustigarnos por ello, sino calmarnos, luego pides disculpas. Oye, mira, la verdad que me pasé en esto que te dije, pues mira, no, y te grité, lo siento mucho, a ver cómo podemos hacer las cosas de otra forma, ¿vale? Pedimos disculpas, aprendemos y seguimos adelante. Porque esa es la idea. O sea, no podemos quedarnos enganchados en la culpa o enganchados en todo eso porque entonces no avanzamos. Lo que queremos realmente es avanzar y aprender. La familia es un lugar para aprender, ¿vale? Y para crecer y para amar. Pero no es un lugar para ser perfectos ni para no equivocarse nunca. Esto no va a ocurrir. Además, la convivencia siempre trae conflictos, siempre, ¿no? Otra cosa es cómo los aprovechemos, ¿no? Los aprovechamos para aprender, venga, pues adelante. Con errores, bueno, pero los aprovechamos para aprender, ¿no? Personalmente he hecho la vista atrás y tienes muchísima razón. Eh, hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que efectivamente si echamos la vista atrás y pensamos en nosotros como adolescentes, si hubiesen trabajado con nosotros de esta forma, pues quizás todo habría sido mucho más sencillo, ¿no? Vale, y bueno, lo de no perder los nervios, pues quería comentaros que todo esto hay que trabajarlo, ¿no? O sea, también, porque si perdemos los nervios todos los días, a todas horas o muy a menudo, tenemos que trabajarlo, tenemos que trabajar nuestra gestión emocional, la autorregulación. Entonces, pues para eso, hacer cursos de emociones, yo tengo uno muy bueno, ¿vale? Leer libros, o sea, buscad la forma de aprender a gestionaros, porque eso es muy importante. Pensad que somos un ejemplo. Entonces, si yo me autorregulo, soy un ejemplo, ¿no? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, no te preocupes si tus hijos no te escuchan, que te están mirando todo el tiempo. Entonces, cómo tú haces con esas emociones desbocadas es un aprendizaje para ellos y para ellas. Gracias, Ana, me das esperanzas. Claro, claro, corazón. Siempre hay otra forma de hacer las cosas y de intentar. ¿Cómo ves el saber dónde está el límite entre su privacidad y el abandono de la responsabilidad del referente? Y otra duda que me queda o reflexión, la importancia de reconocer las posibles culpas con que crezca el adolescente. A ver, la primera pregunta. ¿Cómo saber dónde está el límite efectivamente? ¿No? O sea, podemos interpretar esto de, bueno, dale su privacidad, dale su oportunidad de tomar decisiones, podemos interpretarlo como permisividad o incluso como negligencia, ¿no? Así. Pero la historia está en este ejercicio que os dije. No es lo mismo cogerle de la mano y decirle, eh, te voy a soltar, pero estoy aquí para lo que me necesites y estar pendiente, estar en observación y que cuando tenga un problema ir y preguntarle, ¿estás bien? ¿Te ocurre algo? ¿Quieres que hablemos? O que cuando ocurra un conflicto, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Necesitas mi ayuda? Es decir, estar ahí,
estar en observación, estar en el puesto del copiloto, que sepan que pueden contar con nosotros, que no están abandonados, ¿no? ¿Necesitas ayuda para tomar esta decisión? ¿Quieres un consejo? Es decir, el respeto por su privacidad es ofrecerle el consejo, pero no dárselo directamente, por ejemplo. Es decir, vamos a estar ahí preguntándoles cómo se sienten, qué tal les ha ido el día, viendo si tienen algún cambio en sus emociones, ¿no? Y tratando de averiguar, estando pendientes de ellos, diciéndoles que les queremos, que nos importan, haciendo preguntas de curiosidad, ofreciéndole tu ayuda. Es decir, creo que la diferencia que se ve claramente, ¿vale? Si no me dices. Y la otra que me decías es la importancia de reconocer las posibles culpas con que crezca el adolescente. Supongo que te refieres a que, bueno, pues que vaya acumulando esa emoción, ¿no? La culpa, pues por lo que sea, ¿no? Por haber mentido a sus padres o por haber cometido un error o por lo que sea, ¿no? Esas culpas. Pues vamos a trabajarlas igual que las trabajaríamos en cualquier otra persona, ¿no? ¿Por qué no hablarles de la culpa, de lo que significa? ¿Por qué no hablarles del mensaje que trae la culpa? ¿Por qué no leer con ellos historias sobre la culpa? ¿Por qué no hacer debates sobre ello, ¿no? ¿Por qué no ponerles ejemplos de personas que cometieron un error y que lo aprovecharon para salir adelante, para darle más a los demás, para, ¿no? Y que sí que cometieron ese error, pero que eso les sirvió para aprender. Darles otra versión distinta de lo que son los errores, ¿no? Que no es una oportunidad para fustigarse y hacerse daño, sino una oportunidad pues para aprender de ellos, ¿no? Para crecer. ¿Por qué no contarles que todos los seres humanos cometemos errores, ¿no? ¿Por qué no hablarles de la autocompasión? Hay una autora, ay, es que Brené Brown creo que es la que habla de la compasión, me parece que es esta, siempre me la confundo con, ay, Christine, ahora mismo no me acuerdo, tengo un libro por ahí, bueno, si no os lo digo, pero vamos, sobre la autocompasión, hay estudios sobre la autocompasión, es decir, el aprender a perdonarme, el decirme, oye, he cometido un error, sí, pero realmente todos cometemos errores. Yo no soy el único, ¿no? Y los voy a seguir cometiendo incluso. Lo importante es que he aprendido de ello, ¿no? Y no hacerme daño, tener compasión, tratarme como un buen amigo. Es decir, enseñar inteligencia emocional, entrenar todo esto. A ver si te contesté. A ver, los adolescentes tienden a rebelarse contra la autoridad. Ujú. En casa podemos aplicar todo lo que nos cuentas, pero cuando están en clase y se enfrentan a los profesores, ¿hay algo que podamos hacer con el adolescente para que sepa gestionar esos enfrentamientos? Vale, aquí es un poco más de lo mismo, ¿no? Es sentarte con él y decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, mira, mamá, pues es que el profesor me dijo tal. Ya, bueno, entiendo que te enfadaste, ¿no? Sí, sí, me enfadé porque no tiene derecho a tratarme así, o yo qué sé, lo que sea que haya ocurrido, ¿no? Y desde su visión de la situación. Entonces le dices, claro, entiendo que te hayas enfadado, es decir, te pones en su lugar, entiendo que te hayas enfadado porque para ti esto pues fue una ofensa o para ti esto lo que sea, ¿no? Entiendo que te sintieses enfadado. Sin embargo, ¿qué otra cosa crees que podrías hacer la próxima vez que te enfades con un profesor? Porque, ¿qué problemas te va a traer esto que tú le hayas insultado? Pues a lo mejor una expulsión o pues a lo mejor, ¿no? Entonces, ¿de qué otra forma podrías expresarle que no te gusta lo que ha dicho? ¿O de qué otra forma podrías decirle las cosas sin utilizar un insulto? Y ahí tenemos que confiar en que poco a poco vamos a ir logrando eso, que él también se va a dar cuenta de las consecuencias que tiene que a lo mejor haga eso, ¿no? Y que va a ir reflexionando. Entonces, es mejor acompañarle en el proceso y hacerle las preguntas que le lleven a reflexionar, más que darle un sermón, porque no te va a escuchar, ¿no? Entonces, ver un poco todo esto, ¿vale? A ver si me expliqué. Excelente el curso de emociones. Gracias, Gisela. Vale, gracias. Ok. Bueno, pues creo que ya no tenéis más preguntas. Y nada, solo me resta daros las gracias por haber asistido al curso, que espero de corazón, de corazón, de corazón que os haya servido, porque es que me puse a hacer este curso porque el otro día, este es un curso que yo he dado en otras ocasiones, ¿no? Presencial. Pero es que el otro día, por algunas cosas que ocurrieron, sentí que, no sé, que los adolescentes están tan poco comprendidos, o sea, que los miramos de una forma tan alejada de lo que les está ocurriendo por dentro, que sentí el impulso
Y esto fue claramente un impulso, sentí el impulso de ofrecer este curso para tratar de que, pues de que esto cambie, jolines, ¿no? De intentar cambiar todo esto. Y bueno, pues espero que os haya llegado, espero que os haya servido, que os marchéis con muchísimas herramientas y con muchas nuevas formas de mirar al adolescente y de hacer las cosas. Y gracias, 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 gracias. Muy educativo, una nueva mirada. Vale, seguro que sí. Nos has dado muchas ideas para tratar con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo dicho, ya sabéis dónde encontrarme si me necesitáis para algo. Os mando un beso enormisísimo. Gracias. Gracias por esos besos.